Bien, entonces vamos a comenzar con fisiopatología de los síntomas. El primer síntoma que vamos a ver es tos. La tos es un problema frecuente, es motivo de consulta. Todas las personas piensan cuando hay tos que hay un problema en vía respiratoria inferior. Y sí, es frecuente las vías respiratorias inferiores, pero no es lo único que puede ocasionar tos. Primero, la tos es un reflejo mediado neuralmente. Al ser un reflejo tiene una vía aferente, un centro integrador y una vía eferente. El objetivo es proteger los pulmones de la acumulación de secreción, del ingreso de sustancias irritantes y destructivas. Y es uno de los principales mecanismos de defensa del tracto respiratorio. Por eso es sumamente importante que todo paciente con tos busquemos por qué. ¿Cuáles son las vías aferentes? El trigémino, que me recoge información de parte de la vía aérea superior, glosofaringio, de orofaringe, laringio superior, de glotis. Por eso todas las patologías de vía aérea superior me pueden causar tos. Vamos bajando los intercostales, el neumogástrico, incluso nervios viscerales y nervios cutáneos pueden ser parte de las vías aferentes. Por eso es que muchas patologías no respiratorias pueden tener entre sus manifestaciones clínicas tos. Estas recogen como todo arco reflejo la información, llega al centro de la tos. En el centro de la tos se estructura la respuesta para que vaya hacia laringio inferior recurrente, nervios raquídeos y nervio frénico. La vía respiratoria es uno de los centros más importantes para los pacientes con tos y es lo que nos interesa en este parcial. En las vías aéreas tenemos receptores de tos, los cuales recogen información, la llevan a través del nervio vago, llega al centro de la tos, posteriormente viene la respuesta a través de los músculos respiratorios, laringio, los pacientes se inspiran, la glotis se comprime y se expulsa todo el aire que está dentro después de haber aumentado la presión intratorácica. Además de estos receptores que hay en el epitelio, también el músculo liso de la vía aérea, la producción de moco, puede contribuir a favorecer el reflejo de la tos. Por eso que los pacientes asmáticos, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica pasan con tos, porque ellos tienen afectación en todo esto. Y esto me sirve de estímulo para el reflejo de la tos. Hay algo en el chat. El reflejo de la tos, ¿en qué consiste? Hay inspiración rápida de gran volumen de aire. O sea, la persona inspira aproximadamente 2.5 litros. Se cierra la glotis. Ocurre contracción enérgica de los músculos abdominales y músculos respiratorios para la expiración. Ayer vimos que la expiración tiene que ver mucho con los rectos abdominales y con los músculos intercostales. Esta contracción muscular me va a aumentar la presión intratorácica. Normalmente la presión intratorácica es negativa, pero aquí se vuelve positiva, hasta 100 milímetros de mercurio o más. Por eso es que la tos se puede complicar con fracturas, incluso con neumotórax. La apertura rápida de la glotis, una vez que la presión ha aumentado, hace que todo lo que esté adentro se expulse y salga. Y así se escucha el ruido de la tos. Entonces, primero inspiramos, posteriormente hay contracción de músculos, aumenta la presión intratorácica y hay apertura rápida de la glotis, expulsando todo. Ahora, este es un mecanismo de defensa y cuando está alterado puede representar problemas. Un ejemplo de cuando está alterado son las personas que tienen debilidad de músculos abdominales o respiratorios. Los más frecuentes son los pacientes con problemas neurológicos.
Por eso los pacientes con problemas neurológicos hay que tener mucho cuidado al momento que estén deglutiendo, porque si están consumiendo algún alimento, bebida, y este se va a vía aérea, no vamos a tener el reflejo de la tos que pueda defender. Entonces van a broncoaspirar. Y la broncoaspiración nos puede causar serios problemas. Vaya, cuando ustedes están comiendo y de repente se distraen o se atoran, comienzan a toser y expulsan algo de moco con restos de alimentos, es parte de la defensa. Si esos alimentos llegan a vía aérea, me pueden causar serias complicaciones. También el reflejo de la tos está alterado por fármacos que pueden deprimir el sistema nervioso central y por fármacos que me afectan el centro tosígeno. Un ejemplo clásico son las benzodiazepinas. Disculpen, los opiáceos. Dentro de los opiáceos, el fármaco que nos deprime el centro de la tos es la codeína. Entonces, por eso, ojo con esos medicamentos antitosivos. Cuando un paciente tiene tos, no es quitar la tos, es buscar por qué tiene tos. Y si corregimos la causa de la tos, el paciente va a mejorar. O sea, no es tratar el síntoma, sino buscar la causa de este síntoma. Eso es importante, que hay diferentes causas. Podemos tener tos en enfermedades cardiovasculares. Los pacientes con estenosis mitral, que es una de las valvulopatías más frecuentes. Los pacientes con insuficiencia ventricular izquierda. ¿Qué tienen en común la estenosis mitral e insuficiencia ventricular izquierda? Ambas aumentan la cantidad de sangre en circulación pulmonar. Los capilares pulmonares se congestionan también los capilares, los vasitos bronquiales. Y esto puede hacer que el paciente tenga tos. Entonces, estos pacientes van a estar tomando jarabes, van a decir que se cansan, que tienen tos. En el peor de los casos se nebulizan con salbutamol. Eso me empeora más la función cardíaca y la sintomatología. Empeoran los pacientes. Luego está lo más frecuente, lo que todos vemos, causas respiratorias. Rinitis, sinusitis, faringitis, que es parte de vía aérea superior. Es más, la rinitis está dentro de las causas de tos crónica más frecuente. Todo paciente que tenga tos crónica debemos buscar rinitis y también sinusitis. Laringitis, traqueitis, bronquitis pueden causar tos crónica. Ya cuando estamos aquí en vía aérea inferior, ahí puede haber tos con expectoración, o sea, ya vamos a ver presencia de moco. Porque la tos clínicamente, como lo van a ver en semiología, puede ser seca o húmeda. Húmeda es que produce moco, expectora al paciente. Seca, el paciente no expectora nada. Luego están los carcinomas bronquiales, adenomas, neumonía, bronquiectasias, abscesos pulmonares, donde la tos puede ser, la expectoración es fétida, coloración verdoso o incluso coloración achocolatada. Las patologías de pleura también me pueden causar tos. Aquí la tos obviamente va a ser seca porque se debe a la irritación de la pleura. A menos que el paciente tenga alguna fístula entre pleura y pulmón, pues ahí podría haber tos húmeda, pero usualmente la tos en los problemas pleurales es seca. Y se va a acompañar de dolor torácico durante la inspiración. Luego están problemas de mediastino. Estos problemas de mediastino me pueden causar tos, tumores primarios, bocio intratorácico, aneurismas del callado de aorta, son causas frecuentes de tos. Otras, irritación subfrénica, los procesos óticos, otitis. Hubo interferencia. Muy bien. Otra vez. Vía aérea superior, rinitis, sinusitis, faringitis. Laringitis, traqueitis y bronquitis me dan expectoración usualmente húmeda. Carcinoma, adenomas bronquiales, puede haber esputum optoico, o sea que puede haber sangre. Bronquiectasias, abscesos pulmonares, la expectoración puede ser achocolatada. La afección pleural, la tos va a ser seca, o sea, no va a expectorar nada. Importante siempre en todo paciente con tos, buscar si tiene tos húmeda o tos seca.
Si va a tos húmeda, ya, lo siento, el internet me sacó. Vamos otra vez a las causas de tos. Nos quedamos que la tos puede ser por problemas cardiovasculares, respiratorios, cardiovasculares, estenosis mitral, insuficiencia ventricular izquierda, donde hay congestión pulmonar, causas respiratorias, rinitis, sinusitis, faringitis, donde la rinitis y sinusitis son causas frecuentes de tos crónica. Laringitis, traqueitis, bronquitis, ya vamos por vía inferior, carcinomas, adenomas, me pueden dar esputo hemoptoico, o sea que el paciente expectora con sangre, neumonía, bronquiectasias, abscesos pulmonares, el paciente ya va a tener tos más expectoración. En el caso de bronquiectasias y abscesos, la tos es, el esputo es achocolatado. Luego la afección de pleura también es vía aferente de la tos, la pleura, a través del nervio vago. Y la tos, los problemas en pleura es tos seca, o sea, el paciente no va a expectorar. A menos que tuviera alguna fístula pleuropulmonar, ahí sí podría expectorar. Los problemas en mediastino también son causas de tos, tumores primarios, bocio intratorácico, aneurismas del callado aórtico. Aquí la tos va a ser seca. Y luego la irritación del frénico, por ejemplo, que haya absceso hepático, abscesos subfrénicos, pueden causar tos que va a ser seca, las otitis externas, ya vimos, vamos de las vías aferentes a través del trigémino. Hay un reflejo que se llama el reflejo de Arnold, que al estimular la pared posterior del conducto auditivo externo, el paciente hace tos. Eso se llama reflejo de Arnold. Fármacos. Una de las familias de fármacos más frecuentes son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA. Dentro de los IECA tenemos enalapril, captopril, lisinopril. Sobre todo el enalapril es uno de los antihipertensivos más frecuentes. Los IECA causan tos ya que al inhibir la enzima convertidora de angiotensina, vamos a tener retención de bradicinina, ya que esta enzima también metaboliza la bradicinina. Y al haber aumento de la bradicinina, esto va a favorecer el reflejo de la tos, porque se estimulan los receptores y los pacientes comienzan a toser. Entonces, los IECA o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina favorecen la tos a través de la mayor producción de bradicinina. Y finalmente, las causas por neurosis, pacientes pueden tener problemas psicológicos tan fuertes que puede estar tosiendo y pensar que tiene algún problema pulmonar, cardiovascular, se hace todos los estudios y está totalmente normal. Entonces, con esto vemos que la tos no solo es pulmón. ¿Qué nos puede ayudar a pensar si la tos es pulmonar o extrapulmonar? La expectoración. Porque la mayoría de patologías pulmonares, la tos va a tener en algún momento de esa evolución expectoración. En cambio, en las patologías no pulmonares, la tos va a ser seca. No pulmonar, tos seca. Problemas pulmonares, tos con expectoración. Segundo síntoma, bastante frecuente, disnea. La disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. O sea, el paciente siente que se ahoga, es un síntoma bastante frecuente y grave. Si un paciente me dice, doctor, me cuesta respirar, eso es grave. No solo por la pandemia actual, sino en general. Si un paciente me dice que es hipertenso y que le cuesta respirar, eso no es bueno. ¿Será que se está infartando o será que está en insuficiencia cardíaca? Las causas las podemos buscar en 3 grupos: problemas respiratorios primarios, neumonía, asma, enfisema, problemas cardíacos donde los pacientes tienen congestión pulmonar, que es la insuficiencia cardíaca,
Y luego problemas neuromusculares, donde el paciente puede tener bien su corazón, bien sus pulmones, pero los músculos respiratorios no van a funcionar de forma adecuada. Miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré, distrofia muscular, parálisis muscular por medicamentos. Hay varios receptores involucrados en la aparición de disnea. Tengo receptores al estiramiento de las pequeñas vías aéreas, que estos se estimulan con la insuflación pulmonar. O sea, cuando hay broncoespasmo y los pulmones se insuflan más de lo normal porque no pueden sacar volumen. El ejemplo clásico, los pacientes asmáticos o los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego están receptores de gases o partículas irritantes de las vías aéreas de grueso calibre. Cuando hay ingreso de humo, polvo o gases irritantes a esa vía aérea, se estimulan los receptores y el paciente va a tener disnea. Los receptores J, que son bastante sensibles a la congestión de los vasos pulmonares. Estos receptores J son claves en la disnea de etiología cardíaca. Entonces los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen disnea porque los receptores J sienten la congestión, captan la congestión de los vasos. Y luego receptores de caja torácica cuando hay problemas en pleura, problemas de tórax óseo o neuromusculares. Entonces ven que hay una gran cantidad de receptores. Estos receptores lo que van a hacer es llevar el estímulo hacia el centro respiratorio. Aumenta la frecuencia respiratoria. Los quimiorreceptores también pueden contribuir. Vimos ayer que los quimiorreceptores son activados por la hipoxemia, hipercapnia, que es retención de CO2, y la retención de hidrogeniones, que eso me causa acidosis. Estos quimiorreceptores que están a nivel periférico, en cuerpo aórtico, en cuerpo carotídeo y callado aórtico, cuando se estimulan, aumentan la frecuencia respiratoria, y también hay quimiorreceptores a nivel central que captan los niveles de hidrogeniones. Entonces la corteza motora viene y aumenta la frecuencia respiratoria. Si el problema no es neuromuscular, pues el paciente comienza a hiperventilar. Entonces vemos que la frecuencia respiratoria aumenta. Si el problema es neuromuscular, por obvias razones, pues la frecuencia respiratoria no va a estar aumentada porque el problema es que el paciente no respira y siente que se está ahogando. ¿Cuáles son las posibles causas? Tenemos alteraciones fisiológicas comunes, aumento requerimiento ventilatorio, aumento para superar la resistencia a las vías aéreas, para causar distensión de la caja torácica, problemas neuromusculares y por último, alteraciones psicológicas. Aumento de los requerimientos ventilatorios, el ejercicio. Por ejemplo, muchos de ustedes que ahorita están algo sedentarios, salen a correr y van a sentir que se ahogan y que se están muriendo. Luego está la anemia porque hay menor transporte de oxígeno al haber menor cantidad de hemoglobina, hipoxemia, hipercapnia, acidosis y la embolia pulmonar. La embolia pulmonar disminuye la perfusión, entonces hay menos intercambio de gases. Luego está problemas que aumenta la resistencia en la vía aérea, o sea que los bronquios están con broncoconstricción. Asma bronquial, EPOC, donde hay menor lumen de la vía aérea, fibrosis quística, donde se destruye, aumenta glándulas mucosas y hay gran cantidad de moco, o cuerpos extraños. Luego está por alteraciones en pulmón o en caja torácica. Estos son los problemas restrictivos. Los anteriores, obstructivos. Estos, restrictivos. Los restrictivos, el problema es que no se puede distender o pulmón o caja torácica. Puede ser por problemas infiltrativos. Aquí el ejemplo clásico es la fibrosis pulmonar. Cuando los pulmones están fibrosados, los pacientes difícilmente van a poder respirar de forma adecuada. O distrés respiratorio, donde se destruye la membrana alveolo capilar por inflamación. El edema agudo de pulmón, cuando es cardiogénico, la congestión de los vasitos pulmonares hace que pase líquido
de los capilares hacia los alvéolos y los alvéolos se llenan de agua. Entonces el paciente va a tener alvéolos llenos de líquido, no hay entrada de aire, hay hipoxemia y esto contribuye a que el paciente tenga disnea. La sifoscoliosis, que por efecto mecánico me da un patrón restrictivo crónico, y el derrame pleural, que me va a afectar el pulmón que está afectado cuando es unilateral. Cuando es bilateral pues es más complicado porque va a restringir los dos pulmones. Cuando solo es unilateral, pues el pulmón que está sano trata de compensar. El pulmón enfermo compensa muy poco. Luego están las patologías neuromusculares, poliomielitis, lesiones medulares, miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré, donde el problema simplemente es que no puede haber distensión de la caja torácica, ya sea por daño en nervios periféricos o en músculos. Luego tenemos problemas psicológicos, problemas de ansiedad, hiperventilación por ataques de pánico. Todo esto puede causar aumento de la frecuencia respiratoria y es un diagnóstico de exclusión. Se hace una vez que todas las causas de disnea se han excluido. Y el último síntoma, cianosis. La cianosis es la coloración azulada de piel y mucosas. Se debe a mayor cantidad de hemoglobina reducida o que aumentan los derivados anómalos de la hemoglobina y estos no transportan oxígeno. Suele ser visible cuando la hemoglobina desoxigenada o reducida supera los 5 gramos. Ayer vimos que el transporte de oxígeno en sangre, una parte va unida a la hemoglobina en forma de oxihemoglobina y la otra parte va diluida. Cuando esta hemoglobina se quita el oxígeno se llama desoxihemoglobina o hemoglobina reducida. Cuando esa hemoglobina reducida es más de 5 gramos, vamos a ver una coloración oscuro, púrpura a través de piel y de mucosas. Los sitios donde podemos buscar cianosis es donde hay un montón de vasitos. Labios, lechos unguiales, orejas, región malar, porque hay un montón de vasitos que están más cerca de piel, entonces es más fácil. Vaya, en el tronco va a ser bien difícil que alguien tenga cianosis. O en el tronco, pelvis, ¿no? O sea, tenemos que buscar zonas distales y también las mucosas, que son zonas bastante perfundidas. El color de pigmento también afecta el grado de cianosis. La persona entre más pigmentada tenga la piel, va a ser más difícil encontrarle cianosis. Y usualmente cuando le encontramos cianosis hablamos que los niveles de sangre arterial oxigenados están bastante bajos y que al medir saturación puede estar menos de 85% y en piel oscura hasta menos de 75%. O sea, en estos pacientes, quizás cuando se diagnostique más bien, ya esté bien avanzado el proceso que le causó cianosis. ¿Dónde buscamos? Lechos unguiales, labios. Bueno, también aquí depende de la causa, porque como vamos a ver, hay cianosis central y hay cianosis periférica. La cianosis central implica que hay sangre arterial desoxigenada porque hay un derivado anómalo de la hemoglobina. En la cianosis central está afectada piel y mucosas. El descenso de la saturación de oxígeno me va a causar menor presión arterial de oxígeno en sangre. Entonces los pacientes cuando tengan cianosis central, eso me dice, hay algo que me afecta todo el oxígeno en la circulación. Entonces voy a buscar en mucosas y también pueden estar afectadas extremidades. La central se refiere a que me afecta todo. Cuando los pacientes tienen hipoxemia crónica, hacen esto en los deditos.
Se llama acropaquias o dedos en palillo de tambor. Entonces, si ustedes ven un paciente cianótico y que tiene acropaquias, quiere decir que la cianosis ya es crónica, que este paciente tiene alguna causa de hipoxemia crónica. Y así se ven los dedos en palillo de tambor o acropaquias. Entonces, miren, para identificarlos, vemos los deditos de lado. Lo normal es que esté cóncavo el lecho unguial. Y cuando hay acropaquias, está aquí convexo. Miren qué bonito se ve hacia arriba. Ahora, ¿por qué se da esto? Al haber hipoxemia crónica, se producen factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento favorecen el crecimiento de todo el tejido blando aquí. Entonces, eso causa esta deformidad. O sea, que esto es característico de hipoxemia crónica, las acropaquias. Y obviamente no lo voy a ver en cianosis periféricas. Esto es propio de los pacientes con cianosis central. Causas de cianosis central. Disminución de la saturación de oxígeno arterial por menor presión atmosférica, por patologías pulmonares que me afecten ventilación, difusión o perfusión. Aquí tenemos asma, exacerbación, hipoxia exacerbado, un paciente que haga trombombolia pulmonar, síndrome de ser respiratorio, neumonías graves, edema agudo de pulmón. Todo lo que me pueda afectar ventilación, perfusión o difusión me va a dar cianosis. Luego están los cortocircuitos. Los cortocircuitos tenemos algunas cardiopatías, como el síndrome de Eisenmenger. El síndrome de Eisenmenger se lo voy a dibujar para que no se les olvide. Aquí está. El síndrome de Eisenmenger, aquí tenemos corazón, tenemos cámaras derechas, cámaras izquierdas. Cuando hay comunicación interauricular o interventricular, la sangre va del lado izquierdo, que está oxigenado, al lado derecho, que está desoxigenado. Esto me va a causar una sobrecarga crónica de volumen en el lado derecho. Vimos ayer que los vasos pulmonares son de paredes delgadas y es un sistema de bajas presiones. ¿Qué pasa después de varias décadas de esta sobrecarga de volumen? Ocurre hipertensión pulmonar. Los bracitos pulmonares aumenta su presión. Entonces, la presión en el lado derecho se vuelve mayor que en el lado izquierdo. ¿Y qué va a pasar? Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a poner otra vez las cámaras derechas e izquierdas. Cuando hay comunicación interauricular o interventricular de larga evolución e hipertensión pulmonar, aquí es donde viene el problema. La sangre pasa del lado derecho al lado izquierdo del corazón. O sea, la sangre desoxigenada pasa al lado izquierdo. Y esto se debe a que se generó hipertensión pulmonar y la presión de las cámaras derechas se vuelve mayor que las cámaras izquierdas. Entonces, el paciente hace cianosis. Eso se le llama el síndrome de Eisenmenger. También están fístulas arteriovenosas pulmonares, donde la sangre pasa sin oxigenarse del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y finalmente están hemoglobinas con poca afinidad al oxígeno, metamoglobinemia, sulfamonoglobinemia, carboxihemoglobinemia, por ejemplo, intoxicación por monóxido de carbono. Cuando hay mucho monóxido de carbono, la hemoglobina se une al monóxido porque tiene afinidad 20 veces mayor por la hemoglobina. Y las otras alteraciones hereditarias, la sulfamoglobinemia y metamoglobinemia, vamos a tener hemoglobina con muy poca afinidad al oxígeno. Entonces esto me va a aumentar la cantidad de hemoglobina reducida. Luego está cianosis periférica. La cianosis periférica no se ve en mucosas.
Esta solo se ve en extremidades. Puede ser por bajo gasto cardíaco. Los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada van a tener hipoperfusión en partes distales. Entonces hay estasis sanguínea en partes distales. Esta estasis sanguínea va a favorecer que los tejidos saquen todo el oxígeno de la hemoglobina. Y de esta forma, en las partes distales donde hay estasis, la desoxihemoglobina aumenta. La exposición al frío, igual, vasoconstricción periférica y menor hemoglobina oxigenada, aumenta desoxihemoglobina. Obviamente solo va a haber en las extremidades, en las partes distales de las extremidades, los deditos. Cuando hay redistribución de flujo de sangre de las extremidades que están hipoperfundidas, la obstrucción arterial, obviamente, no llega sangre oxigenada y la obstrucción venosa, la sangre no sale. Entonces, los tejidos sacan todo el oxígeno de la hemoglobina, aumentando la hemoglobina desoxigenada, hemoglobina reducida. Entonces, la cianosis periférica solo lo veo en los deditos de las manos, deditos de los pies, depende de la causa, obviamente. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, pues la cianosis va a ser manos y pies. Cuando hay trombosis, ya sea arterial o venosa, solamente va a ser en el tejido afectado. Repasando, cianosis central es porque hay menor cantidad de oxígeno a nivel arterial. Entonces el paciente tiene cianosis en mucosas y puede haber en las extremidades. Cianosis periférica es un problema localizado. Solo hay cianosis en extremidades. ¿Cuál va a tener acropaquias? Pues la central, porque implica hipoxemia crónica. Ninguna de estas causas que vemos aquí es crónico o va a llegar al punto de acropaquias. Un paciente cardiópata ya con bajo gasto, no crean que va a durar mucho, no le va a dar chance de llegar a acropaquia, porque ya estamos hablando de etapas terminales de falla cardíaca. Y la exposición al frío, si está mucho tiempo, lo que va a hacer es perder los dedos, no es que va a tener acropaquias. Igual que la obstrucción arterial pierde la extremidad, porque hace necrosis de la extremidad afectada. Y con esto terminamos la parte de síntomas.